El Consejo Privado de Competitividad estima que la corrupción le cuesta a Colombia alrededor del 1,6% del Producto Interno Bruto, cifra que equivale casi al presupuesto destinado para salud en 2012, que fue del 2%. Hola, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República les da la más cordial bienvenida a su programa Misión Transparencia. Los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años afectan negativamente la percepción que se tiene sobre la transparencia de los negocios en el país, principalmente sobre la contratación en el sector público y su relación con el sector privado. Ese es nuestro tema de hoy en Misión Transparencia. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013, que es la mayor encuesta de opinión pública sobre este tema a nivel mundial, la corrupción es un fenómeno que se extiende en todo el planeta. El 27% de los 114.000 encuestados en 107 países aseguró haber pagado un soborno al acceder a servicios públicos e instituciones durante el último año. El muestreo también evidenció que existe una crisis de confianza en la política. En 51 países se considera a los partidos políticos como la institución más corrupta y el 55% de los encuestados cree que los gobiernos responden a intereses particulares. Los esfuerzos que se realizan tanto a nivel público como privado para que los ciudadanos y los empresarios vean en la contratación pública una posibilidad sólida de hacer negocios se ha visto ensombrecida por los constantes escándalos de corrupción. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hacer? Para hablar de este tema, contamos en estudio con la presencia del doctor Camilo Guzmán, secretario general de Colombia Compra Eficiente. El doctor Fernando González Sierra, asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Y el doctor Juan David Duque Botero, secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos con el doctor Guzmán. Vamos a hablar como desde lo positivo. Usted que hace parte de Colombia Compra Eficiente, que es la organización del gobierno que lidera y coordina el sistema de compra pública, ¿cuáles considera son las mayores fortalezas en este sector? Yo creo que uno de los primeros asuntos que uno debe tener en cuenta aquí es la creación y existencia de Colombia Compra Eficiente como la Agencia Nacional de Contratación Pública. Luchar contra la corrupción no necesariamente se circunscribe a expedir normas que la prohíban. Hay que establecer una serie de herramientas y de instrumentos que le enseñen al Estado a comprar, porque el Estado realmente no sabe comprar y los proveedores no le saben vender al Estado. Y en ese desconocimiento de ambas partes, pues se puede gestar una serie de circunstancias que permiten actividades y actitudes no necesariamente corruptas, pero que sí no están generando la finalidad que pretende un proceso de contratación. Si mi contratación no sale bien, mis planes y mis proyectos no salen bien y finalmente yo no le estoy dando ningún tipo de beneficio a mis ciudadanos. Bueno, doctor González, en materia de control, ¿qué se puede destacar? La Procuraduría General de la República tiene una función misional que es la función preventiva y que en materia de contratación viene desarrollando desde hace unos años con resultados muy positivos mediante el acompañamiento preventivo que se realiza a los procesos de selección que adelantan las entidades públicas, mediante la formulación de recomendaciones, observaciones, acompañamiento a las audiencias y en busca de mejores prácticas en materia de gestión contractual, incentivando obviamente, hablando nuevamente del control, pues la participación de las veedurías ciudadanas como un elemento fundamental de la democracia participativa prevista en la Constitución Política de Colombia. Doctor Duque, desde la superintendencia, ¿cuál es la óptica? ¿Cuál es el papel? Bien, la superintendencia tiene el papel de proteger la libre competencia. Es la Autoridad Nacional de Competencia y en ese sentido la superintendencia ha buscado por su grupo de colusiones proteger que no existan acuerdos, que no existan posibilidad de amañar los pliegos de condiciones, que no existan acuerdos entre los posibles participantes. La superintendencia revisa esos comportamientos que van en contra de la libre competencia y lo que se pretende es que sean sancionados de alguna forma. Gracias, doctor Duque. Pues uno de los principales mecanismos de contratación en el país es la licitación pública. Sin embargo, también una de las principales preocupaciones con este mecanismo es que las adjudicaciones no
no sea el resultado de procesos competitivos, sino de acuerdos ilícitos que contrarian la libre competencia. En su momento, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República le puso la lupa a la licitación que adelantaba la Unidad de Asuntos Penitenciarios del INPEC para el suministro de alimentos de las cárceles del país por 300.000 millones de pesos. La alerta se dio, entre otros, porque al parecer se estaba presentando un posible caso de corrupción, al encontrar que casi siempre se presentaban a este tipo de procesos los mismos oferentes. Tras ponerle la lupa a las licitaciones de alimentos, surgió una de las más importantes y millonarias de Colombia, la de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que gestiona y opera, entre otros, el suministro de alimentos para las cárceles del país por 297.000 millones de pesos. Según la Contraloría General de la República, en el contrato de suministros de alimentos, posiblemente se estaba presentando un caso de corrupción, porque siempre eran los mismos oferentes quienes participaban en este tipo de licitaciones. Atendiendo las denuncias frente a la licitación, la Secretaría de Transparencia y la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios suspendieron el proceso por 15 días. El aplazamiento buscaba pluralidad en la licitación. Abrir el proceso contractual me parece que es definitivamente importante para que puedan concurrir válidamente medianas y pequeñas empresas en un libre juego de precio y calidad, que es justamente uno de los temas que más se echa de menos. Acá los grandes contratistas hacen su fiesta, disfrazan pequeños e inventan pequeñas firmas de papel. Para los organismos de control, este caso es un ejemplo de lo que viene ocurriendo con las licitaciones de alimentos, en las que los oferentes posiblemente se están presentando con varias de sus empresas en un mismo proceso para que los contratos queden en sus grupos económicos. Otro antecedente, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se evidenció cuando en 2007 5 empresas de un grupo económico se presentaron a una licitación de alimentos del ICBF, y ese mismo año 2 lo hicieron en una de la alcaldía de Chía. En 2011, 4 del mismo grupo lo hicieron en la del INPEC. ¿Pero cómo evidencian esto? Por ejemplo, se ha identificado que varias de las empresas proponentes tenían un objeto social similar, los mismos clientes y hasta la misma dirección. Y en otros casos comparten representantes legales, revisores fiscales y juntas directivas. La presencia de intereses sumados en favor de proponentes amañados, precios que se han, digamos, manipulado. Junto a los documentos de la licitación del INPEC que indicarían un posible acuerdo de las empresas, en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República también se encuentran los de otras entidades. Los diferentes entes de control, la Contraloría, la Procuraduría y sobre todo la Superintendencia de Industria y Comercio acompañen, digamos, los procesos precontractuales y estén durante todo el proceso. Lo cierto es que las alarmas ya están prendidas y las entidades están tomando medidas. De esta forma se evidencia una vez más la búsqueda de la cultura de la transparencia, donde todo esté a los ojos de todos. Para la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que los oferentes posiblemente distorsionen los procesos licitatorios para que los contratos queden en unos mismos grupos económicos puede tipificar el delito de colusión. De esto hablaremos cuando regresemos a Misión Transparencia. Según la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas 2012, realizada entre 530 empresarios por la Universidad Externado y Transparencia por Colombia, el 56% de los empresarios considera que la competencia para ganar la adjudicación de un contrato tiene que pagar de forma secreta hasta un 10% del valor del mismo. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En un escenario de sana competencia, lo normal es que las empresas presenten sus mejores propuestas para ganar las licitaciones. Cuando se apartan de este principio con el fin de no competir, el sistema de mercado se distorsiona. Antes del corte, habíamos planteado que cuando se presenta un posible manejo de los procesos licitatorios para que los contratos queden en unos mismos grupos económicos, se puede estar tipificando el delito de colusión. Pero identificar la existencia de un acuerdo colusorio no es fácil porque se hace bajo la clandestinidad con la que obran los participantes. ¿Cómo podemos prevenir estas prácticas, doctor González?
Pues Bianca, efectivamente como tú lo mencionas, detectar y probar una colusión en el desarrollo de un proceso de selección es supremamente difícil. ¿Cómo podemos blindar? Básicamente fortaleciendo los procesos de selección, los requisitos habilitantes, garantizando pluralidad de oferentes, que sean coherentes y proporcionales al tamaño del contrato que se piensa ejecutar, tomar medidas como las que asume hoy en día, están planteadas en el decreto de 1510, el nuevo decreto de la contratación, en cuanto a la necesidad o al requisito de incluir dentro del registro único de proponentes cómo están integrados los grupos económicos. Creo que es una medida importante para ello. Desde la Super, ¿qué medidas se están tomando para detectar estos posibles casos? En este momento se han desarrollado alrededor de 83 investigaciones en cuales han concluido en sanciones muy altas. Por ejemplo, en el caso que vimos en el ICBF y en el IMPEC se realizaron sanciones a los grupos que buscaron tratar de burlar a la entidad pública al momento de adjudicarlo. Se presentan empresas que son de papel, que los empleados buscan realizar actividades distintas a las que deberían realizar normalmente, presentar su oferta en un libre mercado. Lo que hacen es acordar el precio con otros o repartirse zonas o repartirse el mercado cuando así lo consideren. Lamentablemente nuestras dependencias de contratación, por razón del trabajo que tienen, de la forma como están estructuradas, del perfil del comprador público, no son lo suficientemente fuertes para conocer el mercado. Cuando el Estado estructura bien un proceso de contratación, conoce el mercado, sabe quiénes pueden ser sus posibles oferentes, los investiga en términos financieros, en términos económicos, verifica cómo funciona ese mercado, pues se prepara de mejor manera y estructura unos documentos del proceso que son adecuados al proceso. ¿Y qué decir cuando la Contralora General Sandra Morelli asegura que solo 60 contratistas ejecutan el 42% del presupuesto de inversión del país? ¿Están monopolizando el mercado? En primer lugar, y desconozco completamente las fuentes de información que obtuvo la Contralora para efectos de llegar a esa cifra, pero puedo presumir de alguna manera que está hablando, por ejemplo, de la contratación que se hace a través de concesiones. Y eso implica unos valores muy altos que, por supuesto, muy pocas personas pueden ejecutar esa contratación. Es que estamos hablando de 60 billones de pesos al año de compras y contratación que hace el Estado, sin contar con los recursos que hay de regalías que también se van en contratación y sin contar que hay más de 6.000 entidades compradoras del Estado. Luego, decir que el 60% de la contratación se va en 60 cuando hay 6.000 compradores, realmente creo que hay una dificultad. Pues la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, desde su creación en 2011, le ha puesto la lupa a los procesos de contratación. Uno de los más sonados fue la licitación para la concesión del Chance en Sucre. El pasado 2 de septiembre, sin anunciar previamente una audiencia, Encuasar decidió finalmente entregar el contrato por más de 6.000 millones de pesos a la única firma licitante, Aposucre. Desde el 28 de mayo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República había solicitado a las entidades de control la revisión y estudio detallado de la licitación. Para la Secretaría, varios puntos debían aclararse, principalmente: ¿por qué había un único proponente, la Asociación de Apuestas Permanentes de Sucre, Aposucre? ¿Por qué el contrato se haría por 6.389 millones de pesos, generando un posible detrimento patrimonial al departamento? ¿Cuál era la justificación de otorgar mejor puntaje solo a quien tuviera instalados los puntos de venta? ¿Por qué, de acuerdo con lo encontrado por la Procuraduría General de la Nación en el pliego de condiciones, exigían 15 años de experiencia en el negocio del chance, condición que solo cumplía Aposucre, que venía manejando este tipo de juegos en ese departamento desde hace 19 años? ¿Y por qué Encuasar no evidenció que el control de las acciones de esa empresa lo tenía principalmente la familia de Nilce López, conocida como La Gata, condenada a 37 años por homicidio, y a sus hijos Héctor Julio Alfonso López, senador de la República, y Jorge Luis Alfonso, preso también por homicidio? Adicional a esto, la Secretaría advirtió que ninguna de las empresas chanceras, incluyendo Aposucre, cumplía a cabalidad con el giro de los recursos destinados a la salud.
En el caso de Aposucre, esta aparecía con un faltante de 95 millones de pesos en 2011. De acuerdo con la precalificación que les hizo en mayo de este año, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que evaluó la gestión y eficiencia de los años 2011 y 2012. Con Aposucre en particular, teníamos una gran preocupación, es que desde hacía varios trimestres no nos enviaba la información. Y el no envío de la información es como una especie de termómetro, de alarma de que algo muy grave está pasando. Atendiendo las recomendaciones y alertas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de los diferentes entes de control, el 20 de agosto, Encuasar tomó la decisión de revocar el proceso. El gerente de la empresa comercial de juegos de suerte y azar de Sucre, Encuasar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, resuelve, primero, revocar el acto administrativo de apertura del proceso de licitación pública número LPEMC 001 del 2013. En la resolución se argumentó que el pliego de condiciones transgredía los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, porque entre otros, con relación a la experiencia específica, exigía acreditar la suscripción y ejecución de un contrato por un tiempo de 15 años durante los últimos 20 años, condición de imposible cumplimiento para cualquier proponente. Sin embargo, el único participante, Aposucre, presentó un recurso de reposición el 30 de agosto, recurso que la empresa Encuasar, para sorpresa de los órganos de control y de la propia gobernación de Sucre, resolvió el mismo día, como lo manifestó el pasado 2 de septiembre en un comunicado la gobernación. El gerente de la empresa Encuasar resolvió el recurso de reposición, adjudicación y suscripción del contrato a motu propio, sin instrucciones ni aprobación de la Junta Directiva, el contrato de juegos de suerte y azar a la empresa Aposucre. Agregando que la decisión de la adjudicación en la forma antes expuesta constituye una violación al orden jurídico. Como veíamos en la nota, según los resultados preliminares de la evaluación hecha por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el único proponente en la licitación del chance venía incumpliendo con los aportes que por ley debe entregar al sector salud. Y es que este tema realmente preocupa porque el propio presidente de la República denunció que solo en el desfalco por recobros en el sector de la salud se estima que se han comprometido más de 300.000 millones y que incluso la cifra podría ser mayor. Doctor Duque. Lo grave en este tema no solo es la pérdida de los recursos, sino la mala supervisión de los contratos que se está dando. Si estábamos evidenciando que se estaban incumpliendo las obligaciones contractuales, lo que debió llevar fue a un incumplimiento contractual y no esperar a que el contrato se venciera, a abrir un nuevo proceso que al parecer estaba amañado y a no ser posible adjudicarlo ante la presión de la Secretaría de Presidencia, de la Secretaría de Transparencia de Presidencia, de la Procuraduría, de la Contraloría, el contrato se termina suscribiendo. Lo cual es bastante aberrante. Es la responsabilidad que tienen también los funcionarios de vigilar y supervisar la ejecución de los contratos, y si hay una mala supervisión, una mala ejecución, los funcionarios tendrán responsabilidades por esos casos. Otro de los escándalos que ha llamado la atención en el sector salud fue las contrataciones en el hospital de Meissen, y es que en 2012, entre enero y marzo, el exgerente del hospital, Carlos Hernando Lizcano, se gastó más del 70% de los 75.000 millones presupuestados para todo el año, y esto para mencionar solo una de las irregularidades que se presentaron en este hospital. Doctor González. Estos hechos deberán ser investigados por la Procuraduría en el orden disciplinario, pero en el ejercicio de la función preventiva sin duda ofrece una dificultad mayor, pero en el cual estamos comprometidos, revisando los manuales de contratación de estas entidades y apoyándolos siempre con el respeto de los principios de la contratación. Las obras públicas son otras que se han visto afectadas tanto por los procesos licitatorios como en la ejecución de los contratos. Ya regresamos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En el tema de contratación estatal, varios son los factores que llevan a que algunos contratistas y algunas entidades realicen prácticas irregulares que no permita la adecuada ejecución del objeto contractual. El caso de las obras públicas no es la excepción. Por ejemplo, en Cartagena, desde 2006 se viene trabajando en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe, pero debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento del contrato, la capital de Bolívar aún no cuenta con el corredor vial.
En los 7 años que lleva la construcción de Transcaribe han pasado más de 20 contratistas. Uno de los últimos, la Unión Temporal Cartagena 2013, que se ganó el proceso licitatorio para continuar los trabajos del tramo 5A, suspendidos en mayo de 2012. Pero, ¿por qué se suspendieron? Todo comenzó el 5 de agosto de 2010 cuando Transcaribe y el consorcio Cartagena 2010 firmaron un contrato por más de 29.000 millones de pesos para la construcción de este tramo en 12 meses. Contrato que por petición del contratista se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2012. Los incumplimientos básicos por parte de Transcaribe a lo largo del contrato fueron varios. Unos se presentaban en mayor frecuencia o menor frecuencia. Diseños, entrega de predios y liberación de predios. Sin embargo, hoy, 3 años después, la obra no se ha terminado y su ejecución no supera el 52%, pese a que Transcaribe asegura haber desembolsado al contratista 22.000 millones de pesos de los 29.000 que inicialmente costaba el tramo de 1,4 kilómetros desde Basurto hasta el pie de la popa. Nos encontramos con frentes de trabajos a media marcha, nos encontramos con frentes de trabajos abandonados, con estaciones de paradas completamente deterioradas. Pero el contratista asegura que quien incumplió fue Transcaribe. Por eso, en junio de 2012, 6 meses antes de concluir el último plazo, decidió suspender los trabajos e interponer una demanda contra Transcaribe que aún no está resuelta. Nosotros damos por terminado el contrato el día 4 de junio por las siguientes razones. Una, el incumplimiento de los compromisos firmados, el otro sí, incumplimientos prácticamente en su totalidad de lo que ellos se comprometieron con nosotros para poder continuar las obras. En ese mismo mes, Transcaribe, bajo el argumento de los constantes incumplimientos del consorcio, terminó unilateralmente el contrato. Luego presentó una demanda contra el consorcio Cartagena 2010 por abandono de las obras, demanda que también está en curso. En el mes de junio de 2013, para culminar las obras, Transcaribe abrió nuevamente una licitación que ganó la Unión Temporal Cartagena 2013 para terminar el tramo en 9 meses por 17.000 millones de pesos. Ya hoy contamos con un nuevo contratista y estamos en las actividades previas para la ejecución de esas obras. Pero para ello aún hay varios puntos por resolver. La reubicación por parte de la Alcaldía de Cartagena de más de 160 vendedores ambulantes del sector conocido como Mercado de Basurto y la construcción, en un terreno de cerca de 15 hectáreas, del patio de parqueo de los buses, el taller de reparaciones y revisión y un centro comercial para los pasajeros del sistema. Obra que tiene previsto demorarse cerca de 12 meses a partir del próximo mes de noviembre, cuando se espera se defina la adjudicación de la operación del sistema. Para el caso de los sistemas de transporte masivo, los retrasos tienen puntos en común, como el abandono de las obras y los retrasos e incumplimientos en las ejecuciones. Esto podría ser una muestra de falta de planeación absoluta. Doctor Duque, ¿por qué sucede esto? Es una falta de planeación total y lo que vemos en Cartagena es el ejemplo de lo ocurrido en los últimos 20 años en la historia de nuestra infraestructura. Mala planeación, no se compran los predios previamente, mala calidad de los bienes que se están utilizando, malos diseños, malas intervenciones. No tiene que esperar la entidad pública que todo se reviente para tomar decisiones. ¿Y por qué entonces esperan a que se reviente todo para tomar las decisiones? El contrato anticipadamente cuando existen los problemas es una capacidad que tienen las entidades públicas y deben utilizarlo y deben justificarlo. Lo que pasa es que ante la presión que ejercen los medios de comunicación, el medio político también donde se desarrollan las obras, tratan de presionar al funcionario para que no tome decisiones y tome al final una decisión política y no una decisión jurídica. Pero la responsabilidad del funcionario siempre va a estar en juego y ante la amenaza y la ocurrencia de denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría y la misma Fiscalía por delitos que pueda llegar a cometer el funcionario le da miedo tomar una decisión en la medida que se va desarrollando. Pero entonces estamos hablando como de un embotellamiento. Los entes de control, ¿qué dicen al respecto? ¿Por qué se permiten llegar a situaciones tan extremas? Sin duda, el reflejo de la falta de planeación en los sistemas de transporte masivo del país es evidente. Los problemas de Cartagena se repiten en Bucaramanga, por ejemplo, donde tenemos un problema con un lote, falta de gestión predial en la planeación, la estructuración misma del negocio como tal. Hoy en día varios operadores han amenazado en distintas ciudades del país con suspender la operación misma por
problemas que involucran, digamos, responsabilidades de distintas instancias del orden municipal, departamental e incluso nacional. El gobierno nacional es consciente de esta situación, ha tomado medidas, recientemente expidió un COMPES para sacar adelante el transporte masivo mío en Cali. La Procuraduría viene identificando esta situación, hay problemas estructurales, pero hay soluciones que se deben implementar en el marco de los contratos que actualmente se están ejecutando. Si ya existen, digamos, la identificación de los puntos débiles, ¿por qué siguen sucediendo este tipo de situaciones? Bianca, lo que pasa también, y eso quería comentarlo, es que el comprador público está sometido a fuego cruzado desde muchos frentes, porque el comprador público tiene, desde una perspectiva presupuestal, por ejemplo, la necesidad de ejecutar su presupuesto dentro de la vigencia. Y para poderlo ejecutar dentro de la vigencia, a menos de que tenga unas vigencias futuras, tiene que iniciar el proceso lo más rápido posible. Los procesos están ligados a planes y procesos de los gobernantes, que también tienen que mostrar los resultados propios del tema. Está la presión de la comunidad, que requiere ver dónde están invertidos sus impuestos. Y además de eso, el comprador público tiene la presión de los órganos de control. Cuando la capacidad de negociación de una entidad estatal termina definiéndose en el despacho de una fiscalía o en un juzgado penal, creo que hemos distorsionado totalmente cuál es el alcance que debe tener la visión de la contratación como un negocio. Cuando regresemos recordaremos la historia de la construcción del Jarillón en Sabana de Torres, Santander. Inicialmente se construirían 9 kilómetros, pero el contratista entregó un jarillón de 3.5 kilómetros. Ya regresamos a Misión Transparencia. Seguimos en Misión Transparencia, hoy hablando sobre la contratación estatal. En el afán de generar alertas sobre las obras que no están representando beneficios sino detrimentos patrimoniales, nos hemos encontrado, por ejemplo, que las especificaciones técnicas justamente no están tan específicas. Esto ha llevado a que se presenten irregularidades en la ejecución de los contratos. 6 veredas del municipio Sabana de Torres en Santander serían las beneficiarias con la construcción de un jarillón de 9 kilómetros. Sin embargo, solo se han recibido 3.5 kilómetros. Todo comenzó en noviembre de 2012, cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en conocimiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República posibles irregularidades en el contrato para la rehabilitación de un jarillón en Sabana de Torres, Santander. El contratante, la Corporación Autónoma de Santander, CAS. El contratista, la Empresa General de Ingeniería de Santander, GEINSA. El valor más de 12.000 millones de pesos. El objeto del contrato fue la rehabilitación del jarillón que protegía a 6 veredas del municipio. Sí, rehabilitación del jarillón. Sin embargo, el proyecto que se adelantó fue la construcción de un jarillón de 9 kilómetros. La obra que se estaba ejecutando difería en buena parte de la destinación de los recursos. En lugar del realce o del fortalecimiento de un jarillón, pues estaba haciendo un dique carreteable con unas dimensiones pues, que no iba a permitir cumplir con la destinación de los recursos. El informe de diseño del proyecto también hablaba de construcción. De acuerdo con ese diseño, la obra consistía en la construcción de un jarillón de 9 kilómetros. Algunas de las especificaciones de construcción fueron: altura total 3 metros con talud de 45 grados, base 12,5 metros por 20 centímetros, subbase 6,5 metros por 30 centímetros. Pero según el interventor y el contratista, estas especificaciones debieron ser modificadas porque no coincidían con el terreno real. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, decía que el convenio decía 9 kilómetros. Cuando fuimos a materializar el proyecto, hubo unos parámetros necesarios para ajustar el proyecto como tal. El primer parámetro fue cambiar el alineamiento o trazado. En el proyecto inicial estaba dentro de la ronda de río, inclusive dentro del río. Sobre esto, la Secretaría de Transparencia no encontró un informe técnico que lo sustentara. El segundo parámetro fue el cambio en la topografía. La cota de inundación en los estudios iniciales estaba entre 2,50 a 2,70 metros. Cuando fuimos a revisar estaba 4,5, inclusive hasta 5 metros. Casi 5 metros, y esto debido al cambio que se hizo del trazado del jarillón. De este nuevo ajuste, tampoco se encontró un informe o un estudio técnico que lo sustentara. También se modificó la inclinación del jarillón. La inclinación del talud, que estaba en una inclinación 1.1,
revisando el factor de seguridad de las obras civiles, tenía que ser un poquitico más extendido para garantizar la estabilidad del jarillón. Con los cambios de alineamiento o trazado, de la cota y de las dimensiones, el jarillón pasó de 9 kilómetros a 6,5. Sin embargo, hoy está de solo 3,5. La razón, también se cambió el punto de extracción de los materiales. Aunque la Secretaría de Transparencia determinó que en el estudio de diseño se establecía que las canteras se encontraban a distancias de 10 a 20 kilómetros, GEINSE asegura que en el proyecto este punto no se contempló. El contratista hizo una propuesta, porque el proyecto no lo decía, que el terreno apto para construir el jarillón lo iba a buscar dentro de 6 kilómetros. Fijó un precio unitario que fue aprobado. 800 pesos por metro cúbico. Sin embargo, una vez iniciado el proyecto, se definió que la cantera más cercana estaba a 21 kilómetros, generando la adición de un ítem no previsto, sobre acarreo, que aumentó el valor a 1.300 pesos. En total se tendría que destinar más de 4.000 millones de pesos para el transporte de material, casi el 33% del valor del contrato. A esto se suma que GEINSE sostiene que, valga la aclaración, nunca se contrataron 9 kilómetros de jarillón. Se contrató la instalación de 260.000 metros cúbicos de tierra. Con la modificación por el sobreacarreo, esos 260.000 metros cúbicos bajaron a 146.000 metros cúbicos, de tal manera que se conservaba el valor fiscal. Y la CAS no da respuesta o solución pronta a la situación. Creemos que la gran conclusión es unas fallas profundas en la etapa de planificación. Entonces, que cuando se lleva el proyecto a terreno, se descubren. Lo cierto es que la obra está detenida hace un año. El proceso está en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, quienes investigan un posible detrimento patrimonial para el departamento de Santander. Volvemos al dilema, falta de planeación, falta de interventoría, las entidades no están realizando adecuadamente los estudios técnicos. ¿Qué está pasando? Hoy en día la norma es muy clara que yo tengo que hacer un análisis de riesgos y tengo que revisar todos los riesgos y asignarlos, y en el momento que ocurran el contratista debería asignarlos, como en el caso de establecer la extracción de materiales o botaderos que no estaban inicialmente autorizados, y eso cambia el valor del contrato, es un riesgo que tiene que asumir el contratista. Entonces aquí estamos jugando doble, presentamos unos costos muy bajos, logramos la adjudicación y en la ejecución del contrato logramos subir los precios y reventamos el Estado, no cumplimos la obra y después entramos a demandar. Esto no es como el niño en el colegio que esperara a final de año a ver si pasó y no pasó. Si perdió el primer trimestre, bueno, esperemos el segundo. No, en estos casos, si hay un incumplimiento en el primer momento, tienen que haber unas multas. Y si esas multas no llevaron a constreñir al contratista a su cumplimiento, tiene que existir una cláusula penal. Y si no, la cláusula penal no sirve, tenemos que acudir entonces a la caducidad del contrato. Como dice el doctor, el tema de los riesgos es fundamental, pero lo que uno observa en los acompañamientos que realizamos es que no hay cultura y no hay conciencia de la importancia de la definición de los riesgos, de la estimación de los riesgos, de la cuantificación de los mismos. Los proponentes no participan, no aportan en las audiencias que realizan las entidades y no son conscientes que esto es un elemento fundamental para buscar las medidas que no se presenten a futuro unos desequilibrios económicos que revienten los contratos. Bien, sí, si doctor permites, Guzmán. Ahí quisiera hacer una interpelación. Lo que pasa es que también estamos obligando a que las entidades del Estado se vayan desnudas a trabajar el tema. Si no les entregamos una serie de herramientas e instrumentos a las entidades estatales para que puedan hacer un buen análisis de riesgo, para que puedan hacer un buen análisis del sector, no estamos logrando nada. Colombia Compra Eficiente en eso viene trabajando y encuentran hoy, por ejemplo, las entidades del Estado unas guías importantes para poder hacer un análisis de riesgo, para determinar la capacidad residual de un contratista, para mirar cómo deben realizarse los estudios de mercado y los estudios del sector. O sea, lo que tenemos que hacer también es entregarle a las entidades herramientas para que puedan hacer mejor su labor a la hora de contratar y de comprar. ¿A quién le corresponde entregar esas herramientas? A nosotros, a Colombia Compra Eficiente, y las está construyendo. Este es un proceso de largo aliento y lento, porque es que lo que tenemos es que cambiar la visión de compra y contratación que ha tenido el Estado en los últimos años. Gracias, doctor Guzmán. Pues en la Ley 80, que es la ley de contratación de nuestro país, es claro que para hacer aún más transparentes los procesos de contratación y para garantizar la pluralidad de oferentes, no se pueden poner marcas ni especificaciones puntuales sobre el objeto a contratar. Sin embargo, a diario se denuncian muchos procesos en donde no se cumple con este mandato legal. Ya regresamos a Misión Transparencia.
Estamos de regreso en Misión Transparencia. Reflexionar y fortalecer los aspectos relativos al principio de transparencia en contratación estatal permitirá, entre otros, la escogencia objetiva del contratista. Justamente de contratación estatal estamos hablando con nuestros invitados, el doctor Camilo Guzmán, secretario general de Colombia Compreficiente, el doctor Fernando González Sierra, asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, y el doctor Juan David Duque Botero, secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunos procesos se empieza a notar un posible direccionamiento cuando se ven marcas o especificaciones técnicas, piden cosas que solo un proponente puede cumplir y es claro que la ley lo prohíbe, pero en ocasiones se argumenta que esas son las condiciones en las que se requiere el objeto a contratar. Doctor Guzmán. Claramente, cuando una entidad está estructurando un proceso, si quien lo está estructurando solo se limita a conocer uno de los productos que hay en el mercado, pues describirá ese producto y, por supuesto, aunque no diga la marca, finalmente lo que le van a poder ofrecer es ese único producto. Pero si él lo que hace es un análisis de cómo puede el mercado satisfacer su necesidad, pues encontrará distintos productos y la descripción de su necesidad llevará y permitirá a que muchos puedan ofrecerle la manera de solucionarla y de satisfacerla. Ahora, no necesariamente es malo que una entidad pida una marca específica, porque va a depender de sus políticas de abastecimiento y de otra serie de circunstancias que van ligadas a ella. Le voy a poner un ejemplo. El parque automotor de una de las entidades públicas tiene una marca especial. Por supuesto, el proceso de contratación para el mantenimiento de ese parque automotor, para la obtención de repuestos, tiene que incluir una marca específica porque de lo contrario estamos generando un proceso de contratación que no va a satisfacer la necesidad. Entonces, eso hay que verlo desde la perspectiva de la necesidad y del negocio que se realiza. Pero no es prohibido entonces pedir una marca. No es prohibido pedir una marca si está justificada la razón de pedir la marca, la marca que es. Pues en días pasados la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República le puso la lupa a la compra de 50 vehículos conocidos como autobalanceados para el uso de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según los órganos de control, la capital del país estaría a puertas de un posible detrimento patrimonial por más de 800 millones de pesos. El 4 de febrero de 2011, la Policía Metropolitana de Bogotá solicitó al Fondo de Vigilancia y Seguridad estudiar la posibilidad de asignar 50 transportadores autobalanceados Segway para el patrullaje en zonas abiertas, rurales, parques, centros comerciales y ciclovías. Así, el 11 de noviembre de 2011, el fondo inició un proceso licitatorio. El objeto, adquirir por compraventa de vehículos transportadores autobalanceados Segway con accesorios, incluido mantenimiento preventivo por un año, para colocarlos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, DC. Pero según los órganos de control, antes y durante el proceso se presentaron varias irregularidades. 3 de noviembre de 2011. 8 días antes de abrir oficialmente el proceso, la Policía Metropolitana le advierte al fondo que la licitación no cumplía con sus expectativas y necesidades. La razón, el fondo no acogió los estudios de mercado. Exactamente, no tenemos las razones lógicas y jurídicas que la administración de la época lo llevó a tomar esta decisión. 17 de noviembre. 6 días después de abierto el proceso, del objeto de la licitación se suprimió el nombre comercial Segway. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en las especificaciones técnicas. Este mismo día, la Policía Metropolitana solicitó que a cambio de los vehículos autobalanceados se adquirieran motocicletas. Solicitud que no fue atendida por el Fondo de Vigilancia y Seguridad. 21 de noviembre. Según un informe del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, los funcionarios del mismo fondo encargados de realizar los estudios de mercado advirtieron a los representantes legales de la entidad que era mejor no seguir con el proceso por las diferencias técnicas de los vehículos cotizados con los solicitados en los pliegos. Efectivamente, hubo recomendaciones al interior del Fondo de Vigilancia y de la Policía Metropolitana para no continuar con este proceso. Razón por la cual preocupa hoy la ejecución de uno de los tantos procesos que hemos encontrado por falta de planeación, que hoy ve abocado al Fondo de Vigilancia y al Distrito Capital a posibles detrimentos patrimoniales. Pese a todo, el proceso siguió y el 14 de diciembre se firmó el contrato 742 de 2011 con Autoexpress Morato S.A.,
El objeto, adquirir por compraventa de vehículos transportadores autobalanceados con accesorios, incluido mantenimiento preventivo por 1 año, para colocarlos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, DC, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones. El valor, más de 1.260 millones de pesos. El plazo de ejecución, 2 meses. De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el fondo giró al contratista el anticipo por el 50%, más de 600 millones de pesos. El otro 50% se pagaría a la entrega de los vehículos. El 17 de febrero de 2012, el almacén del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá recibió 50 vehículos tipo Segway, marca T-Robot W. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá no los recibió porque no cumplían con sus necesidades. Al recibir los equipos a entera satisfacción y al tenerlos ellos directamente en el almacén del fondo, se daba por antemano que cumplían con todas las características y que ellos están acordes y recibieron a lo que habían solicitado. Evidentemente estos equipos no han sido recibidos a satisfacción porque en las minutas contractuales y en la etapa de pliegos de condiciones se exigía, se requería del recibo de los 2 actores principales de este contrato, que son el Fondo de Vigilancia y la Policía Metropolitana. A la Policía Metropolitana no haberlos recibido, debemos entender que jurídicamente estos equipos no han sido recibidos a satisfacción. Ante esto, el fondo realizó un estudio técnico a los vehículos suministrados por el contratista. El análisis arrojó que estos no cumplían en 4 de las condiciones técnicas exigidas: llantas, capacidad de carga, tipo de terreno, maletín frontal y el más cuestionado, el tipo, que debía ser Segway. La licitación pública, los estudios previos y el proceso en general siempre habló de un vehículo tipo Segway, más no marca. Y hay una diferencia trascendental entre marca y tipo. La marca es directamente propiedad de un fabricante y un tipo es un modelo que reúne unas características comunes que se pueden aplicar a cualquier marca de determinado fabricante. Sin embargo, según el contratista, como resultado de una acción popular presentada ante el Juzgado 44 de Bogotá, peritos determinaron que los vehículos T-Robot W sí cumplían con lo exigido en el contrato. El dictamen de ellos, con sus notas, hay características no solamente mínimas como las que exigieron en los pliegos de condiciones, sino hay características superiores que hacen que nuestros equipos sean uno de los mejores que existen en el mercado actualmente. Entonces, en cuanto a las llantas, en cuanto a las baterías, en cuanto a todas las explicaciones que usted me está mencionando, los equipos cumplen 100% a lo exigido por el fondo. Por esto, Autoexpress Morato S.A. demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pago del 50% restante. Además, en la Fiscalía 212 Seccional se encuentra en curso un proceso penal contra el gerente que suscribió el contrato. Por su parte, el fondo entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca el reintegro del anticipo de más de 600 millones de pesos. También la devolución de los vehículos al contratista y el pago de los costos de bodegaje y seguros en los que han incurrido. En estos momentos estamos a la espera de que defina jurídicamente quién tiene la razón en este litigio. Lo cierto es que después de más de 1 año y medio, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha recibido los autobalanceados y se han tenido que pagar más de 250 millones de pesos por bodegaje y seguros de los 50 vehículos. Hoy, el posible detrimento patrimonial asciende a más de 800 millones de pesos, cifra que seguirá aumentando mientras la Policía Metropolitana de Bogotá guarda silencio frente al tema. Hoy la Contraloría de Bogotá adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por el daño al patrimonio público derivado de la inadecuada ejecución del contrato con el que se compraron los 50 autobalanceados. Uno de los puntos que más ha llamado la atención frente a este caso es que aunque el objeto de la licitación no se pedía una marca específica en las condiciones técnicas, sí, algo que entendíamos la ley de contratación colombiana lo prohíbe. Pero el doctor Guzmán dice que no se prohíbe. Bianca, aclaremos bien viendo la nota y viendo el asunto, falta una primera pregunta que no se ha respondido o que no queda claro en esto. ¿Qué era lo que la policía necesitaba satisfacer a través de una serie de vehículos autobalanceados? Cuando nosotros podamos saber cuál es esa necesidad, podemos entrar a mirar si la única posibilidad de satisfacerla eran unos vehículos de una marca específica o eran unos vehículos con unas características que lo pudiesen cumplir varios tipos de vehículos de marcas distintas. Reitero lo que decía antes de la nota.
Cuando una entidad pública tiene una necesidad específica y esa necesidad específica solo se la puede satisfacer un bien o un servicio que lo brinda un único proponente o en una única marca, no es prohibido pedir esa marca. Hay que tener en cuenta otras cosas. Cuando estamos realizando mantenimiento sobre los bienes que tiene la entidad pública, posiblemente esos bienes sí estén cerrados para el mercado en general. El ejemplo que ponía el doctor José Camilo de los vehículos es muy cierto. Yo no puedo permitir que aquel que no está autorizado por el fabricante me realice el mantenimiento. En esos casos puedo cerrar la marca. En los otros que sea abierto, como en el ejemplo que vimos, yo tengo que entrar a analizar todo el mercado. Tengo que entrar a revisar quiénes venden artículos similares, cuáles son las condiciones técnicas de cada uno, cuáles pueden cumplir con las necesidades que tenga la entidad y de esa manera poder ampliar y permitir la libre competencia. Yo no puedo llegar a decir así también como hablábamos en el tema del chance, decir yo quiero que sean 15 años de experiencia. ¿Por qué? ¿Dónde está la justificación? ¿Qué se puede hacer, doctor González, para evitar que esto siga ocurriendo o que ocurra? Si las entidades entienden que estructurar debidos estudios previos con una justificación de cada decisión que allí se incorpora, blinda de cualquier sombra de duda de direccionamiento del proceso. Eso es muy importante. Lamentablemente las entidades no son conscientes de esta situación. Estamos desde la Procuraduría haciendo todos los esfuerzos para que sea un tema de buenas prácticas en tema de gestión contractual. Sobre las licitaciones se encuentra la lupa de los órganos de control, pero ¿qué pasa con los demás mecanismos de contratación? De eso hablaremos cuando regresemos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Durante 2012, el mecanismo más empleado para la contratación pública fue la contratación directa, modalidad que para la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República también puede prestarse para el direccionamiento de recursos en beneficio de intereses particulares y el pago de favores políticos. La siguiente nota es el resultado del primer informe sobre el estudio que la Secretaría viene realizando en el país sobre este tema. De los 426.000 millones de pesos invertidos en contratación de los recursos de los fondos de desarrollo local en Bogotá en 2012, 312.000 fueron destinados a contratación directa, es decir, el 73% de los recursos. Y es que esta modalidad es la más utilizada por las alcaldías locales para contratar, seguida por las licitaciones públicas con un 28% y la selección abreviada con el 6%. El 2012 fue un año bastante irregular en materia de contratación en el distrito, porque fue el primer año de entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Distrital. Alcaldías locales como Rafael Uribe, La Candelaria, Teusaquillo y Engativá mostraron el mayor porcentaje en contratación directa. La situación en la Alcaldía Mayor no es diferente. De los 43.036 contratos firmados en 2012 por más de 3.430 millones de pesos, el 94% corresponde a contratación directa, el 3.4% a selección abreviada y el 1% a licitación pública. En esta modalidad de contratación, las entidades públicas hacen convenios interadministrativos con otras entidades privadas sin ánimo de lucro. Estas últimas están particularmente bajo la lupa de la Secretaría de Transparencia porque es la modalidad más utilizada por las alcaldías locales. Para la Secretaría, este mecanismo de contratación deja serias dudas sobre la objetividad de cómo son elegidos los contratistas porque, entre otros, no hay claridad en los criterios de selección. Y es que solo en 2012, las 20 localidades de Bogotá firmaron 653 convenios de asociación por 118.000 millones de pesos con fundaciones, corporaciones, asociaciones, cajas de compensación, juntas de acción comunal y universidades. En el caso nuestro, en Engativá, creo que firmemente no debiéramos o dejar para un caso muy excepcional el tema de convenios de asociación. Por lo menos nosotros no estamos haciendo en Engativá convenios de asociación. Servicios alimentarios, formación técnica, actividades recreo-deportivas, campañas educativas y procesos de inclusión social son algunos de los proyectos y actividades para las que fueron firmados los convenios. Nosotros ahorita básicamente lo que estamos trabajando fueron un proceso de asociación, por ejemplo, para el tema de emprendimiento. De trabajo con la comunidad que necesita cierta cercanía, que necesita el conocimiento del terreno. El tema cultural es uno de los temas principales.
Para la Secretaría de Transparencia también llama la atención que la información contractual suministrada por las alcaldías locales no coincide con la que publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. A la lista se suma que no se encuentra un criterio claro a nivel distrital respecto a qué tipo de bienes y servicios pueden ser contratados mediante convenios de asociación, y que algunas de las organizaciones con las que se han firmado convenios desarrollan sus actividades al mismo tiempo en varias localidades de la ciudad, lo que les permitió, en 2012, obtener recursos por más de 3.000 millones de pesos. Se nos olvida decir con frecuencia una cosa en Colombia, y es, aquí hay unos carteles de la contratación a lo largo y ancho del país. Aquí hay unas mafias de la contratación, que son una simbiosis entre una parte de la clase política y una parte de los contratistas. Que no exista claridad sobre el régimen que debe aplicarse para seleccionar los interventores de los convenios de asociación es otro punto sin resolver. Por eso la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, junto con la Agencia Nacional para la Contratación Pública, trabajan en el establecimiento de límites y criterios claros para la firma de convenios con organizaciones sin ánimo de lucro y así poder evitar que se convierta en un mecanismo para eludir las disposiciones del régimen de contratación del país. Si se supone que las licitaciones deberían ser el mecanismo de contratación más empleado del país, ¿por qué la mayoría de entidades decide aplicar la contratación directa? Por ejemplo, en Bogotá solo en 2012 el 73% de la contratación se hizo con esta modalidad. Doctor Duque. Que sea la regla general no significa que sea la más utilizada. Dependiendo del plan de desarrollo a nivel nacional, departamental o municipal, se establecen cada año cómo se van a gastar los recursos. El problema está en que yo utilice el mecanismo o las modalidades de contratación directa con el fin de favorecer a alguien. Los convenios de asociación están creados por la Constitución, están desarrollados en 2 decretos y lo que buscan es poder asociar el régimen privado con el régimen público para lograr fines comunes, pero no se puede abusar de esa posición cuando yo busco es disfrazar y no utilizar hacer una licitación pública. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en este primer informe que publicó sobre la contratación directa en Bogotá, dijo que una de las principales preocupaciones es que este mecanismo se puede prestar para el direccionamiento de recursos, el beneficio de intereses particulares y también el pago de favores políticos. La ley es la que señala que la licitación pública es por excelencia la modalidad de selección y a renglón seguido establece 4 modalidades más. Y dentro de esas 4 modalidades se establece 15 o 16 causales para llegar a ella. Entonces, la misma norma es la que está convirtiendo la regla general en una excepción. En efecto, toda la contratación debería hacerse por la licitación pública por regla general, pero tengo una serie de normas adicionales que me dicen que cuando esté ante un objeto u el otro tengo que aplicar otro tipo de modalidad. Por sí misma la contratación directa no es mala. El problema es si la estamos utilizando para lo que no corresponde. De manera inadecuada. La contratación directa se hace con convenios interadministrativos, contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones. Justamente este último es uno de los más cuestionados. ¿Por qué, doctor González? Lo que se ha encontrado y está respaldado en fallos de orden disciplinario, incluso penal, es que se determina, digamos, no se analiza la idoneidad de estas fundaciones para celebrar el objeto, para celebrar el contrato y desarrollar debidamente el contrato. Sin duda, entidades que no tienen dentro de su objeto social específicamente el desarrollo de estas actividades ponen en riesgo la ejecución del contrato, o contratos, o objetos de estas fundaciones supremamente amplios que no tienen la experiencia en el sector, la capacidad técnica y que terminan realmente subcontratando, lo cual refleja evidentemente unos sobrecostos en la contratación por esa intermediación, por así decirlo, y creo que una de las principales fallas en la contratación directa es la falta, la creación de causales que realmente no están justificadas, resoluciones por las cuales se declara la urgencia manifiesta cuando realmente no obedecen a situaciones imprevisibles y de urgencia, pero sin duda comparto los argumentos de mis compañeros en el sentido en que no se puede satanizar la contratación directa porque es una vía legal, pero hay que saberla usar y destinarla para lo que está previsto en la ley. Pues nos acercamos al final de nuestro programa, pero antes de irnos queremos preguntarles, ante este panorama de la contratación en Colombia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer? Planear. Creo que planear es prevenir y vigilar.
Si planeamos y vigilamos, vamos a tener muy buenos resultados en materia de contratación. Muchas gracias, doctor Guzmán. Doctor Duque. El llamado está en poder también que los ciudadanos denuncien los hechos que ocurran, hacerse parte de todos los procesos. La democracia participativa no es votar solamente o ser un alcalde, por ejemplo. Cada ciudadano tiene una responsabilidad en el gasto público, saber que las necesidades del gasto público puede vigilarlas, puede controlarlas, puede demandarlas. El control social puede ser mucho más importante que hasta el mismo Contraloría en entes territoriales. Poder utilizar también buenos mecanismos. Doctor González. Digamos que desde la Procuraduría compartimos el mensaje de la planeación como un elemento fundamental de la debida estructuración de los procesos y la ejecución de los recursos públicos, y el llamado nuevamente también del control social y de las veedurías como instancias fundamentales para denunciar y generar las alertas y prevenir ante todo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en el día de hoy. A ti, Bianca, gracias. A nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Misión Transparencia. Hasta pronto.